más información. La FAO, en 2022, identificó que la producción de camarones se impacta de 15 a 30% con eutrofizaciones en sus aguas. Y esa eutrofización acaba reflejando tanto en el ambiente como también en la rentabilidad de esta industria. Por ende, es clave que hablemos de este tema, de la gestión de suelos, como un pilar importantísimo para la sostenibilidad en la industria. Entonces empecemos. Vamos a mirar esa imagen. Cuando estamos en una finca, imaginen ustedes que están en una finca y pasamos por esta piscina. Se ve bien, ¿no? Se ve bien tranquilo, en paz. Cuando miramos, vemos que hay alimentación automática, aeración. Vemos que el color del agua está cafecito, ¿no? Que es lo que queremos. Vemos que no hay pájaros, porque eso es un señal mala. Y conversando con el productor, vemos también que no están teniendo problemas de crecimiento, que el camarón está creciendo bien, 3 gramos por semana, ¿no? Y no vemos sobras. Sin embargo, después de algunos días vemos un escenario totalmente distinto en esta piscina. Esa misma piscina que vimos unos días atrás. Empezamos a ver un agua más turbia. No tenemos más ese color cafecito que nos gusta. Vemos pájaros en los bordes. Vemos que ya empiezan a tener sobras. Entonces, mi productor ya viene y dice, Andresa, el camarón no comió hoy. Y vemos que durante los arrastres conseguimos identificar también camarones muertos. ¿Y qué está pasando en esta piscina? Estimados, lo que no estamos viendo a simple vista es el suelo. Y es algo clave para nosotros cuando estamos en cultivo. ¿Cuántos de ustedes ya han enfrentado esos tipos de problemas productivos relacionados con la calidad del agua o la calidad del suelo? Si para ustedes esto les suena familiar, ustedes no están solos, porque eso es una realidad en Ecuador. Hoy en día tenemos muchas pérdidas de producción por eso. Entonces vamos a ver cuál es la importancia del suelo para la piscina y para el cultivo. El suelo no es solamente la estructura física de esta piscina, ¿no? No es solamente lo que sostiene esta piscina. Y sí, un ambiente vivo, un ambiente donde tenemos reacciones químicas, como vimos también en las charlas anteriores. Tenemos compuestos químicos que se relacionan. Tenemos calcio, tenemos magnesio, potasio, tenemos sílice, fósforo, ¿no? Nitrógeno. Tenemos también metales como aluminio, hierro, cobre, titanio, zinc y muchos otros. Y acá hay un tema importante a se tocar también, que Ecuador tiene suelos de origen volcánica. Miren cuántos volcanes tenemos acá en Ecuador. Y cuando tenemos suelos volcánicos, tenemos también más minerales pesados en este suelo. ¿Será que esos metales nos traen maleficios? Es un punto a considerar. Además de esos elementos, también tenemos la regulación de la materia orgánica. El suelo es clave para eso y hace a través de los microorganismos que están en el suelo, como vimos en la charla también sobre los microbiomas. Y es vasta la cantidad que vemos ahí de microorganismos que componen este suelo. Y esos dos factores que vemos, tanto la parte de reacciones químicas como también el microbioma, está ligado principalmente con dos factores importantísimos, que sería el pH y también el potencial redox, que sería la capacidad que este suelo tiene de oxígeno. Y nosotros podemos pensar, ya Andresa, y que todo eso tiene influencia con mi camarón. Estimados, todo. Exactamente todo influye al camarón. ¿Por qué? Porque el camarón vive en la interfaz suelo y agua.
está ahí en contacto con sus patitas, ¿no? Con los pleópodos, con sus branquias, por eso que se ensucian, con la boca que es ventral, entonces está en constante contacto con este suelo. Él tiene actividades en este suelo, él excava en el suelo, ¿no? Él come este suelo. Y también un punto muy importante es las ecdisis, que serían las mudas. Durante todo el ciclo que nosotros queremos que el camarón crezca, él hace varias mudas y se entierran en este suelo. Y es por eso que es clave entendemos la importancia de la gestión de ese suelo. Pero ¿qué pasa si nosotros no gestionamos bien? Primero de todo, este acúmulo de materia orgánica. Entonces vemos rutinariamente, ¿no? Piscinas que terminam ciclos com 4, com 5, com 6% de matéria orgânica. Às vezes empiezam um ciclo com 4%. As piscinas não têm tempo nem de respirar em las fincas, porque o produtor não tem tempo, sua demanda é tão alta que não consegue deixar tempo de secar essas piscinas, em fazer a oxidação por el sol, não? Então, empiezam a ter esses acúmulos. Y con esos acúmulos nos traen muchos maleficios. Suelos negros. Empezamos a tener puntos de zonas anóxicas. Y aquí hablamos mucho también de la parte de oxígeno, ¿no? En las otras charlas, como es muy importante, y de verdad que sí. Porque nosotros en finca manejamos, los productores manejan como mínimo 3 miligramos por litro. Que es como, Andressa, amaneció con 3 miligramos por litro, está todo bien. Sino a veces mucho más bajo. ¿Y qué pasa con eso? Pasan esas situaciones en el ambiente. Entonces, promueven esas zonas anóxicas. ¿Y cuál es el problema de esas zonas? Es que cambian las reacciones químicas de ese suelo y también el microbioma que está abajo. Entonces, con estas zonas empezamos a tener formación de gases tóxicos, como sulfuros, como también el metano, que son extremadamente más tóxicos que los compuestos nitrogenados que siempre estamos encima. Y muchas veces no miramos eso en el ciclo, ¿no? Y además de la acumulación, de la formación de gases tóxicos, también tenemos la proliferación de víbrios. Estimados, los víbrios, ellos son naturales del medio, como vimos en la charla de Yajaira. Están ahí, están en los esteros, están en los ríos. Entonces, nunca vamos a conseguir quitarlos 100% del ambiente. Tenemos que convivir con ellos. Sin embargo, con esos tipos de situación, el acúmulo de la materia orgánica es como un combustible para ellos. Y ellos se proliferan. Y ahí que empezamos a ver las piscinas enfermas, las garzas y todo este parámetro que normalmente vemos en campo. ¿Y qué es el productor frente a esos tipos de desafíos? Porque imagínense, ustedes tienen que apagar un incendio, ¿ya? Porque si no, al final de la corrida, con las muertes por goteo, no voy a conseguir llegar en mis libras proyectadas. Entonces, el productor empieza a hacer tratamientos empíricos en esas piscinas. Échale ahí 100 kilos por hectárea de cal que funciona, ¿no es así? Pero ¿será mismo que esa dosis, ese insumo, va a ser efectivo para mi medio? ¿Será que es eso mismo que él necesita? O muchas veces escucha al vecino y bueno, el vecino está funcionando, voy a aplicar también. O a veces incluso experiencias anteriores y ahí se aplica, pero sin ningún basamento, sin saber lo que realmente está pasando al fondo. Otro ejemplo son las fermentaciones, las bioaumentaciones que vemos en campo también. Muchas veces son hechas en los bordes de las piscinas, sin control ninguno, con utilización de agua de la propia piscina, que está enferma y que queremos tratar. Y aplicamos eso pensando que es la solución. Entonces, al final del día, lo que se hace es soluciones de prueba y error y esperamos que sea eficiente. ¿Ya? Que muchas veces sí pueden ser al momento. Sin embargo, después de 2 días van a explotar nuevamente porque no estamos tratando la causa base. Y si yo les digo que habría una forma de entendermos más precisamente cómo es este suelo.
¿Sería beneficioso a nosotros? Yo tengo certeza que sí. Nosotros somos pioneros en Ecuador en traer ese tipo de análisis de suelo, que sería el análisis estructural, químico y biodisponibilidad en suelos. Nosotros estamos estudiando hace 1 año y medio, la trajimos de México. Se basa en la metodología de fluorescencia de rayo X y conseguimos con esos análisis tener un perfil, es como un rayo X. Imaginen cómo ustedes están haciendo un rayo X del brazo, para entender, es más o menos eso que hacemos en suelo, es un rayo X. Y conseguimos entender exactamente qué elementos tienes ahí, estructural. Todos de la tabla periódica conseguimos cuantificar, excepto los gases. Entonces, conseguimos tener una precisión, una cuantificación, y además de eso, conseguimos identificar la biodisponibilidad de estos elementos. ¿Y por qué que eso es tan importante? Porque a veces sabemos cuánto hay, ¿ya? Pero no sabemos cuánto de eso realmente está afectando mi camarón, o está contribuyendo o no para mi producción. Y esa técnica, conseguimos entonces entender ese dinamismo entre los elementos. Y pueden se preguntar ya, ¿cuál es la diferencia, Andresa, de las técnicas tradicionales que tenemos, que normalmente en finca se hace nomás materia orgánica y carbono? Normalmente. Y de esa técnica nueva. Las técnicas que normalmente hacemos, ellas son provenientes de la agricultura, porque todo lo que vino para la acuacultura migró de la agricultura. Entonces son técnicas que no son específicas para suelos alagados. Y no nos trae esa información tan clave que es la biodisponibilidad de los elementos. ¿Y qué podemos entonces lograr con eso? Aquí les traigo un caso real, ¿ya? Podemos entonces con esta técnica verificar los excesos de elementos que tenemos en este ambiente. Nosotros tenemos un centro experimental donde en el año pasado tuvimos un problema en un ciclo donde empezamos a ver esos tipos de mancha en el agua de varias piscinas. Y llegábamos cerca, cogíamos muestra para intentar identificar qué era, porque al inicio cuando miramos pensamos, es un derrame de combustible, es diésel. Sin embargo, cuando cogíamos, sentíamos la textura, vimos que era una textura más áspera, no era grasosa como el diésel. Y también el olor no era nada compatible con diésel, ¿no? Y empezamos, como estábamos ya haciendo esos estudios con suelos, vimos una buena oportunidad de aplicar este conocimiento. Entonces, hicimos el análisis en SEA y vimos que este suelo es rico en aluminio, hierro, cobre y zinc. Entonces, si ustedes pueden ver, acá en este gráfico, vemos 2 barras, ¿no? Perdón. Conseguimos observar la barra blanca y la barra gris. Toda esta barra blanca, que sería la totalidad, es lo que tenemos de estructural, que es bastante, ¿ya? Tanto para aluminio, podemos ver aquí hierro, zinc, cobre. Y la barra gris nos demuestra cuánto está biodisponible, o sea, cuánto de este aluminio está en contacto con mi camarón. Y vemos que es bastante, porque esas líneas rojas serían los límites máximos para esos elementos cuando en contacto con el camarón, ¿no? Entonces observamos que nuestro ciclo tuvo una influencia de esos metales, porque eso se desprendía del fondo. Y a partir de eso conseguimos identificar un problema, buscar soluciones y mejorar nuestro cultivo en SEA. Y hay otro punto importante acá, porque ustedes pueden se preguntar, ¿ya por qué esos metales, no? Nuestro SEA está ubicado en Naranjal. Naranjal es muy cerca de la Ponce Enrique, que es una minería. Entonces, se explica el por qué que esta zona tiene mucho más de esos elementos. Incluso, como ya les dije antes, nuestros suelos en Ecuador son volcánicos. Entonces, naturalmente van a tener esos minerales. Pero necesitamos identificarlos, comprenderlos y tratarlos, ¿no? Si posible. Y
Otra gran ventaja de este análisis es que podemos ver los déficits en mi piscina, ¿no? En mi finca, perdón. Entonces, por ejemplo, acá les traigo calcio, magnesio y potasio, que nosotros jugamos que estos elementos son parte clave del balance iónico para el camarón. Y el productor siempre echa carbonato de calcio en la piscina porque cree que está faltando calcio, ¿no es? Y si miramos los gráficos con estos ejemplos, vemos que el calcio en esta finca tenía buena cantidad estructural y una buena cantidad también biodisponible. Eso para una salinidad de 10 partes, ¿ya? Sin embargo, si miramos magnesio y potasio, vemos que hay un déficit gigante, que este suelo es pobre en esos dos elementos. Entonces, ¿será que mi carbonato de calcio está valiendo la pena? ¿Por qué estoy echando carbonato de calcio? Debería estar mirando para otros elementos, que es lo que mi suelo está mismo necesitando. Entonces, eso es clave para nosotros en las camaroneras, ¿no? Y un plus de esa técnica es que también conseguimos evaluar los insumos. ¿Por qué eso es importante? Yo tengo varias marcas en el mercado que tienen varios tipos de concentraciones. No sé ni cuál escoger. Porque, por ejemplo, sílice, ¿no? Tenemos varios tipos de sílice en el mercado, varias fuentes de sílice en el mercado, que en la etiqueta me dice 98% de sílice, sin embargo, nosotros sabemos que esos 98% no son 98%, son 20% máximo. Entonces, cuando yo hago ese tipo de análisis en los insumos, yo consigo también identificar mi mejor producto. ¿Cuál producto me da al ambiente más calcio, o más sílice, o más potasio, lo que sea, de los insumos que aplicamos? ¿Cuál de ellos es mejor? ¿Y qué dosis voy a aplicar? Porque como yo sé qué déficit tengo, voy a saber cuánto aplicar, y no va a ser más de 100 kilos por hectárea también. Más preciso. Y bueno, ¿cómo no hablar de alimentación cuando hablamos de gestión de suelo? La alimentación es un pilar para la gestión de calidad de suelo. Entonces nosotros trabajamos con perfiles de dietas que sean más sostenibles y más digeribles. Tenemos nuestro portafolio donde cada producto es destinado a un tipo de realidad de campo. Porque nosotros sabemos que una finca no es igual a otra, los desafíos son distintos de una finca a otra. Entonces, nuestro portafolio sí está diseñado para eso, para enfrentar los diversos desafíos que vemos en campo. Y con eso conseguimos mejorar los atributos de esa dieta, sea con nucleótidos, sea con un valor biológico más alto, sea con una proteína de mejor calidad. Y hay una creencia muy fuerte en la industria camaronera, todavía hoy, de que una dieta con más proteína es mejor. ¿Será mismo? ¿Será que una dieta que tiene más proteína es mejor? Vamos entonces a conocer lo que es una proteína para vermos si esa es una realidad. Entonces, la molécula de proteína es este emaranhado aquí de compuestos químicos, ¿ya? Si cogemos una fracción de esta proteína, vemos que son cadenas químicas, que son compuestas por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, ¿no? Toda proteína tiene una estructura base, que es esa acá que ustedes están viendo, y en estos R's son donde encajamos los aminoácidos. Y esa proteína, esa estructura base, tiene un montón de nitrógenos, miren ustedes, varios. Y si miramos los aminoácidos, que también son puestos en esta proteína, también tienen nitrógenos. Entonces, ¿qué pasa si tengo una dieta muy rica en proteína, donde no lleva en consideración el requerimiento de mi camarón? Porque el camarón, él va a coger una fracción de eso. Puedo tener una dieta de 60% de proteína, ahí me invento. El camarón va a coger la cantidad que a él necesita, a su fisiología. ¿Y qué pasa con lo restante?
desechado con las heces y va a mi ambiente. Entonces, empiezo a tener una contaminación de este medio por mi dieta, porque estoy juzgando que una dieta que tenga mucho más proteína es mejor. Al final tengo más amoníaco, más amonio, más nitrito, empiezo a tener cambios en este medio, justamente porque todo es desechado. Y con eso nos viene la eutrofización, porque, estimados, el suelo está en contacto directo con el agua. Entonces, el agua es una consecuencia de lo que está pasando en el suelo, ¿ya? Y el camarón es una consecuencia de todo eso, y está en contacto directo con el suelo. Y eso es un punto clave cuando pensamos en certificación. Si queremos certificar nuestra industria, nosotros tenemos que garantizar que nuestros efluentes o sean mejores do que ingresaron o por lo menos iguales. No podemos tener efluentes peores. Entonces, la eutrofización es un punto clave que nosotros tenemos que pensar en cómo manejarla en campo, porque es real. ¿Y qué nosotros estamos haciendo para tener un futuro más sostenible? Como les dije, lo que vale no es la cantidad de proteína, y sí la calidad de esta proteína, con un mejor perfil de aminoácidos. Entonces, si nosotros nos basamos en esa estructura principal que les dije, básica, que tenemos la proteína, y vamos encajando la cantidad de aminoácidos que ese camarón requiere en la cantidad que les dije, ni más ni menos, nosotros vamos a tener dietas mucho más digeribles, mucho más eficientes, porque el camarón va a conseguir nutrirse con eso, y mucho menos desechos y mucho menos contaminación del medio. Y además, en algunas de nuestras líneas también tenemos aditivos vivos. ¿Y qué eso implica? ¿Por qué es tan importante? Primero, que ya viene de planta. Entonces, para el productor, ya, facilita, ¿no? Y esas bacterias vienen directamente en el pellet. O sea, también algo que debemos reflexionar. Durante todo el cultivo, lo que se incrementa es la dieta, porque queremos que el camarón crezca. Entonces, más balanceado, más balanceado, más balanceado, ¿no? Si tenemos aditivos vivos en el pellet, nosotros vamos a estar incrementando también la dosis de bioremediación. Porque lo que pasa muchas veces en campo, y eso es real, es que utilizamos la bioremediación en una dosis estándar. Es eso, 100 gramos por hectárea desde el inicio hasta el final. Sin embargo, no llevamos en consideración que el camarón crece, hay carapazas, hay más heces, hay más alimento en este ambiente, hay mucho más do que cuando empezó. Y la dosis continúa siendo la misma, es lineal. Y cuando tenemos en un balanceado, eso se aumenta cada vez más que se incrementa la tasa de alimentación. Y claro, esos bioremediadores mantienen sostenible este medio, apoyan principalmente este ambiente. Entonces, como resumen, vimos que tenemos innovación en análisis de suelos, que eso nos trae una mejor gestión de suelo más asertivo, tratamientos más asertivos. Yo veo exactamente que mi suelo necesita. Con eso, claro, voy a tener ambientes más sanos. La sostenibilidad en dietas, porque eso está en la mano. Si no tengo una buena dieta y tengo un ambiente sano, esa dieta va a dañar el ambiente. Y al final, nosotros creemos que la acuicultura y también la conservación andan en conjunto. Y con nuestro compromiso, nosotros todos, y acción, sabemos que esa visión puede se tornar realidad. Entonces, no dejemos que cuenten nuestra historia. ¿Ya? Escribamos juntos la historia que queremos contar. Y por qué no, el mejor camarón del mundo, pero también el más sustentado. Muchas gracias.